A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1. En Extreme TV Cable estamos en Canal 73, estamos 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, Canal 44, CB Televisión en Machachi, en el Cantón Mejía, y también desde cualquier parte del mundo en streaming www.telesucesos.net. Además, este programa lo subimos posteriormente a su emisión en YouTube como Telesucesos HD. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Simón Jaramillo. Él es subdirector de la Corporación Participación Ciudadana. El doctor Jaramillo es doctor en jurisprudencia, abogado de la Universidad de la SOAY, Cuenca, Ecuador, pasante del programa Intercampus, además en la Universidad de Cádiz, España, especialista superior en legislación financiera privada, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Actualmente es asesor legal y subdirector general de la Corporación Participación Ciudadana. ¿Estamos actualizados? ¿Ha habido algún cambio ahí en el currículo? No, básicamente es un poco las acciones en las que me he desempeñado. Doy cursos también ocasionalmente, a veces en la universidad, de la UDLA, en algunas universidades del año pasado, pero básicamente soy abogado, pero nunca me dediqué al litigio, a lo que los abogados llamamos el ejercicio profesional. Así ¿no? es. Desde que estudiaba nunca me gustó la parte litigiosa, sino más esta parte académica y bueno, el tema electoral también, que es lo que básicamente hacemos en Participación Ciudadana, ¿no? Así es, voy a leer precisamente, dice Corporación Participación Ciudadana, es una organización no gubernamental ecuatoriana sin fines de lucro, no partidista y pluralista, legalmente constituida en julio del 2002, 21 años ya, para brindar un aporte desde la sociedad civil al fortalecimiento de la democracia en el Ecuador. Estamos viviendo un proceso electoral, un proceso que nos lleva a una segunda vuelta, esto producto de una muerte cruzada, la figura de la muerte cruzada. Tenemos una segunda vuelta, se ha dado un debate, se habla de que en el debate los números se movieron muy poco, y se hablaba de que hay que ver qué pasa con el post-debate. Ya han pasado 4 o 5 días casi del debate. ¿Está pasando algo con el tema post-debate? No conozco, digamos, no he hecho un seguimiento de trackings permanentes. Sí, efectivamente se escucha esto de que no ha habido mayor movimiento, habrá que ver. Yo creo que lo primero que hemos hecho nosotros es un poco, hay que seguir defendiendo el concepto del debate, la necesidad del debate. ¿Qué se ha cuestionado? Que la metodología, que si pregunta, que la repregunta, que si vuelven a preguntar, que si no vuelven a preguntar, que si el moderador interrumpe, que si el moderador no interrumpe. Yo creo que hay que tener claro algo. Es el cuarto debate que se hace en nuestra historia republicana, el de Borja y Carlos Cordero en el 84, los dos debates el debate del año 2021, primera, segunda vuelta, tomándole el que hubo de alcaldes, digamos que se han hecho 4 o 5. No podemos aspirar pues que ya en el quinto debate seamos un ejemplo de debates en el mundo. El Ecuador no tiene una tradición de 50, 60, 100 años haciendo debates como los Estados Unidos. Sí, tendremos que ir perfeccionando la pregunta, la repregunta, el tiempo, que si el candidato interrumpe, que si el moderador interrumpe o no interrumpe. La logística habrá que acomodarle, pero el concepto de sentarles a los postulantes a cruzar ideas yo creo que es fundamental. La publicidad electoral es unidireccional. Yo me siento aquí en un spot y yo le digo a los ciudadanos, voy a hacer esto, les pido su voto para tal cosa, pero el careo que se produce con el moderador, con el periodista y con el otro, yo creo que es fundamental. Muchos analistas, y esto va a tu pregunta también, han dicho que, decían, la gente no ve los debates, la gente no sigue los debates no marcan tendencia. Yo creo que las evidencias muestran que no es así. Así es. Todos los analistas coinciden en que el debate del año 84, yo era niño en ese entonces, pero claro, tuviste a un Febres Cordero con su carácter avasallador, míreme a los ojos. Claro, el doctor Borja con un perfil más académico, más calmado. En un momento dado él tomaba nota de lo que el ingeniero Febres Cordero le decía, y el famoso levante la cara, míreme. Muchos dicen que eso marcó la elección. Muchos dicen que eso fue bastante influyente en la elección, porque dio imagen de fuerza, de liderazgo. Yo creo que nadie puede discutir que
la forma avasalladora que tuvo el entonces candidato Lasso en el segundo debate en la segunda vuelta del 2021, el famoso Andrés no mientas otra vez. Yo creo que eso marcó también en gran parte la elección. Y nadie puede desconocer que Daniel Noboa llega al debate de primera vuelta, lo que vulgarmente se llamaban invitados de segunda fila. Eso, con estaba con el 6%, sobre la escena, hablaban que estaba quinto, un actor de con reparto, 6%, que se estaba preparando para la elección del 25%. Y claro, llega el segundo, muestra al debate, muestra conocimiento de los temas, fue un descubrimiento para la gente, ¿no es cierto? No sé si en el segundo debate llegó ya con más expectativa y por eso generó algunas dudas. Pero yo creo que es evidente que la forma como encaró Noboa el debate de primera vuelta fue definitivo para ponerlo en segunda vuelta. Entonces, yo cuestiono mucho esa hipótesis de muchos cientistas y politólogos que dicen, los debates no sirven, la gente no ve los debates. Estoy dando 3 o 4 ejemplos que fueron incidentes. En esa línea yo creo que hay que defender los debates. Ahora, ¿cuánto influirán? La evidencia nuevamente muestra que sí influye. Habrá que hacer ya un seguimiento diario. El electorado, nos preguntaban cuando hubo el lamentable hecho del candidato Villavicencio, ¿qué pasará? Y me acuerdo que decíamos, tendrán que pasar algunos días para que el electorado se reacomode. Yo creo que en el debate sucede lo mismo. Tendrán que pasar algunos días a que el electorado se reacomode. Por un lado, el voto blando, porque el voto duro se mantiene. El voto blando, tanto de González como de Noboa, pueden migrar sea al otro candidato o al nulo o al blanco. El voto blando de Noboa igual podrá migrar eventualmente. Los nulos, los blancos, los indecisos, que no es lo mismo, podrán migrar. Entonces, yo creo que pasarán algunos días, 8 o 10 días, es tiempo indecisivo en campañas, para que todos estos eventos se reacomoden nuevamente, sea que se mantengan con su candidato original, se mantengan el blanco, se mantengan el nulo. Yo no creo mucho cuando se habla de que la gente está indecisa y que va a votar nulo. Siempre las elecciones tumban muchos mitos, ¿no? Y uno de los mitos es de que la gente está descontenta y va a anular. En el Ecuador los nulos no superan el 7%. Yo pongo siempre el ejemplo de la elección de Bod Abdalá. La gente hablaba de 20-25% de nulos, eran 2 candidatos muy polémicos que generaban muchas resistencias. Es decir, la gente llega y toma una decisión al final. Y nos decían que sí, que aquí cuando hay encuestas no quieren tampoco mostrar su decisión, que seguramente ya está tomada. Y el rato del rato, en la elección Noboa Abdalá, hubo 7% de nulos. La gente estaba absolutamente, la gente votó absolutamente, decía, no había tal que la gente les odiaba a los dos y que iba a anular más. El Ecuador no anula masivamente, el ecuatoriano se decide. Ahora, puede ser que se decida a última hora. A lo mejor en la encuesta de hoy día te digo estoy indeciso y el rato voto, no necesariamente es que le miento al encuestador. Pero la evidencia nuevamente muestra que el ecuatoriano finalmente opta por una decisión. Me parece que estuvo entre el 7 y el 8 en la primera vuelta. Sí. Veamos el nulo en la segunda vuelta. Yo creo que la mayoría ya tiene decidido, además. Pero se ha vuelto incluso un tema de conversación. Cuando dice, oye, ¿y tú qué piensas? ¿A quién le vas a dar el voto? Chuta, no sé, hermano, ¿no? Y a veces ya tenemos tomado la decisión, y lo mismo lo hacemos, claro, en una encuesta, y por eso también se entiende que las encuestas ahora fallan con mayor frecuencia. Yo creo que, una encuesta, incluso una encuesta bien hecha, puede también fallar. Así es. Y puede fallar justamente por este tema, de que el ciudadano está reacomodándose, está indeciso. No quiere dar sus... O te dice, mira, la gente a veces tiene temor a las encuestas. Yo soy funcionario público, un caso hipotético. O sea, la gente tiene temor que si a lo mejor, no es el caso ecuatoriano, si a lo mejor hay un candidato de gobierno o en la alcaldía. Yo tengo un pariente que trabaja en el municipio, entonces a lo mejor no quiero decir que no voy a votar por el alcalde y que voy a votar por... La gente tiene incluso sus temores, ¿no? Porque muchas veces se dice que te encuestan y luego te fichan y luego saben... Entonces puede haber temor o simplemente el derecho del ciudadano a mantener reserva, protegido por la Constitución, a mantener reserva sobre mis convicciones políticas, electorales, religiosas. Simplemente yo no tengo interés de decirle a un señor de una empresa por quién voy a votar. Entonces, eso hace que una encuesta bien hecha incluso
puede eventualmente fallar. Y también depende mucho de las diferencias. Cuando los resultados o las diferencias entre uno y otro son muy cercanas, las encuestas, los exit polls, los conteos rápidos que tienen márgenes de error, pueden también terminar dando datos no certeros, que no se ajusten a la realidad, y no significa necesariamente que la encuesta mintió, que se equivocó, simplemente la polarización o la cercanía entre uno y otro evitó que estos elementos te den una visión o te den un panorama claro, ¿no? Ahora, el voto duro que hablábamos hace un momento es en mayor porcentaje dentro de lo que es la candidatura de Luisa González. Y el de Daniel Noboa no es un voto tan duro, es decir, esa base con la que él llegó va a ser un poco más blanda, o sea, él tiene un mayor porcentaje de voto blando. ¿Así lo ven ustedes? Absolutamente, y eso tiene una explicación muy sencilla, porque la candidata González tiene un partido estructurado que lleva desde el 2006, 16, 26, va a cumplir 20 años de vida probablemente, más allá del cambio de Por Alianza supuesto. País a Revolución Ciudadana. De Verde Flex Azul y bueno, exacto, pero claro, si tú tienes un partido que tiene 15, 20 años de vida, llegas a construir un voto duro, una militancia dura, que no la tiene el candidato independiente que prácticamente crea un partido básicamente para su candidatura. Él, en el caso del candidato Noboa, la votación que él obtiene es una votación básicamente de él, que él la generó o que la recopiló en la primera vuelta, en el debate, en la segunda vuelta. Él tuvo una estrategia muy interesante en primera vuelta. No cayó en la tentación que caen los políticos jóvenes, y esto yo los digo a veces en clases, en conferencias, de hacerse político de TikTok. El TikTok tiene que estar porque llega a un sector amplio de la nación, pero todavía no es el momento, no sé si algún rato llegue ese momento, ojalá no lo llegue, en donde la política tenga que hacerse únicamente en Twitter, X o en TikTok. Y yo creo que Noboa no cayó en esa tensión. Y en varios reportajes que hay sobre la campaña de él, se mostraba que él hizo mucho trabajo de territorio. Y no hacía las grandes concepciones. Y creo que la candidata González está haciendo lo mismo. Ya no funcionan esas grandes concepciones de te lleno la farsa de San Francisco, Santo Domingo en Cuenca, las 5 esquinas en Guayaquil. Antes, por supuesto. Claro. Él hacía comités de 15, 20, entonces llegaba a Quevedo, a Los Ríos, a Babahoyo, a tal ciudad, tenía 3, 4 reuniones con grupos de 20, 25 personas. Entonces, en una reunión así, conversas. Palpable. Interactúas. En el gran meeting en la Plaza de San Francisco no vas a poder conversar porque tienes 1000 personas ahí. En estas reuniones conversas. Y si tú ubicas a las personas adecuadas, son personas representativas de sectores agrícolas, campesinos, organizaciones sociales, esa gente va y replica. Entonces, yo creo que el gran mérito de él fue ese, ¿no? No caer en porque se habla de redes sociales, dice, él tuvo una buena campaña. También, sí, pero no eso también, en eso pero no es correcto. A eso me refiero. Es esto más lo esto y más esto otro. Claro, no sustentó su campaña, no, como digo, no cayó en la tentación de los políticos. Que fue un poco más lo de Javier Herbas en la anterior elección. Él sí fue un poco más de TikTok. Pero y de Javier redes. tenía una estructura de un partido izquierda democrática. Si Javier hacía una campaña solo de redes, sin una estructura de un partido, no es la izquierda democrática de los 80, a lo mejor no hubiera tenido tanto éxito, ¿no? Entonces, lo que le pasó a Javier en esta última elección. Ahora, yo no digo que tú no puedas ganar una elección en TikTok. Lo que digo es que me parece positivo que hayan políticos jóvenes que convivan. Tampoco puedes ir al otro extremo y decir, no, hay que volver a hacer la campaña de los 80, el puerta a puerta. No. La política, como la sociedad, se acomoda a las nuevas visiones. Pero yo personalmente no quisiera que vayamos a una política solo de redes. Yo personalmente, nosotros en Participación Ciudadana trabajamos con municipios, con organizaciones ciudadanas, con organizaciones sociales. Tuvimos 5 días en el oriente hace 2 semanas recorriendo Macas, Logroño, Sucúa, Méndez, estuvimos en el Coque, en Lago Agrio, en Xuxupindi. En el simulacro del proceso electoral. Soy un creyente todavía de la vida, de la actividad y del proselitismo personal, presencial de territorio. Porque además en el Ecuador, si bien las redes llegan a mucha gente, como en muchos países, tú tienes sectores que están todavía excluidos. Tú vas a lo rural, tú tienes capitales de provincia donde no tienes ni siquiera conexión de teléfono. Correcto. Entonces, no se puede tampoco hacer una política que excluya a un sector de la sociedad. Entonces, a mí me gusta mucho cuando veo, y sobre todo cuando veo jóvenes,
manteniendo esta visión del trabajo de territorio, del trabajo de campo, de estar con la gente, Si tú haces una combinación adecuada, que creo que es lo que hizo Noboa en la primera vuelta, del trabajo de territorio con la presencia en redes, que en el mundo moderno no se la puede dejar, creo que esto. Veamos ahora en la segunda vuelta. ¿Están haciendo igual? ¿Están recorriendo, están haciendo territorio? De los reportajes que hemos visto me parece que sí. Claro que el tema de seguridad tal vez influye, pero ayer vi un reportaje en donde Luisa González estaba con sectores productivos en Guayaquil, le veía también a Noboa en algún sector. Me parece que ambos están haciendo todavía un trabajo de territorio, este trabajo de caminar. La imagen, ¿qué tan importante es, por ejemplo, ese cambio de imagen en Luisa con lentes un poco más académica, Daniel en cambio con una apariencia más joven, camisa corta, el chaleco antibalas además? Dicen que en el caso de Lasso, por ejemplo, se reía uno de los zapatistas, y hablo del caso de él porque son hechos que ya se dieron y podemos evaluar en base a resultados, lo otro es especulación todavía. El tema de los zapatos rojos, que a algunos nos pudo haber causado cierta imagen como de... no era la imagen que se tenía de Lasso gobernador, de Lasso presidente del banco, en fin, presidencial. Sí, tal vez de un presidente, pero quizá no de él. Bueno, muchos dicen que sí lo funcionó. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Los cambios de imagen, los golpes de imagen, cuando son bien pensados desde el marketing político, generan evidentemente resultados, por supuesto. Bukele, más allá del tema de seguridad y todo, parte de su imagen física, el presidente en Ucrania, más allá de que esté en guerra, Zelensky, ¿no? Él es con camiseta militar, las camisetas que usábamos de adolescentes, que nos gustaban las camisetas de esas camufladas. Que no es lo mismo que pasaba con Lasso ahora poniéndose la gorra militar, o sea, ¿Te imaginas tú en el año 82, bueno, Félix Cordero era más informal, pero te imaginas a Rodrigo Borja o Osvaldo Hurtado saliendo a dar una rueda de prensa en la guerra de Paquisha con camiseta, o Jaime Roldós con camiseta sin camuflada? Corbata, se lo hubiera nada, tomado como una burla. Por supuesto. Bueno, la moda también va pasando a la política, pero con esto de Zelensky, de la camiseta camuflada, me parece que Topic quiso hacer algo similar. Muestra que sí, que evidentemente la imagen, y en eso evidentemente las redes ayudan, porque si tú dabas una entrevista, tenías que esperar el noticiero de la noche para verlo. Hoy en Twitter, en TikTok, es la parte positiva de las redes que ayuda a que la comunicación fluya y llegue a mucho más gente. Todo se ve, entonces todo lo que tú haces en imagen se ve. Un candidato a lo mejor tiene un momento de bostezas en el debate. Eso va a estar en todas las redes. Entonces hoy estamos mucho más expuestos y todos estos detalles evidentemente cobran más relevancia, por supuesto. La parte positiva de las redes. Por supuesto. Hay la parte negativa. Las ver, fake news, a veces producto de lo mismo, de una noticia verdadera. Los fake news ha habido siempre. Los insultos, las agresiones ha habido siempre. ¿Cómo se insultaba o se hacía fake news? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, las hojas volantes. Yo digo, las hojas volantes eran los pasquines, eran el Twitter o el TikTok de la vida moderna. Es decir, no es que antes no se insultaban, no se calumniaban, mira, tú hacías un pasquín, la que mentías que el candidato tal ha hecho tal cosa. También llegaban con una rapidez. ¿Cuál es el problema del pasquín? Tú tenías que fabricar 5,000, 6,000, te costaba ir a la imprenta, luego tenías que ir a dejar. Entonces tú te demorabas, qué sé yo, 2 días en repartir 5,000. Hoy tú pones una nota en Twitter. A ver, voy a dar datos tal vez inventados, pero en 1 minuto ya lo vieron 1 millón de personas. Entonces, ¿qué es lo que ha agravado de las redes en el tema fake? Activo además, claro, los famosos trolls y claro. Entonces, la parte que ha agravado en el tema de redes es que obviamente es mucho más rápida la divulgación. Lo que antes te demorabas 1 semana en divulgar, en las redes te demoras 1 minuto. Y claro, además las redes permite ejercer periodismo hasta cierto punto a todo el mundo, que no tenemos la formación periodística de contrastar noticias. Le mataron a José Luis Perales hace 15 días, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque te permite, bueno, eso llegó incluso ya a los medios de comunicación. Eso fue un fake ya de otro nivel. Pero acuérdate las noticias que circularon de que Álvaro Noboa estaba en la clínica muy mal el día del debate. Había estado con algún problema de salud los días anteriores, más bien lo que se había dado es un tema de la esposa. Entonces, lo que permite es reproducir mucho más rápido. Esa es quizá la parte negativa, que lo bueno y lo malo se reproduce rápidamente, pero evidentemente permite estar conectados a tiempo real y permite llegar. Y yo creo que quizá lo más positivo que ha dejado las redes es el tema de que le ha dado a las generaciones jóvenes que ya no te leen un periódico físico, que ya no te ven un noticiero,
estas nuevas modalidades de programas y de cosas en vivo más informales ha hecho, por ejemplo, que jóvenes, adolescentes vean programas de política. Yo no sé si un chico de 18 años, no voy a dar nombres, vaya a verse una entrevista completa de uno de los connotados periodistas de 1 hora, estilo formato de las entrevistas ochenteras o noventeras. Ya no sé. Este adolescente de 18 o 20 años sí te va a ver seguramente estos programas en vivo, de estos programas en redes. Y eso. O va a googlear lo que está buscando. O así fueran más largos, pero esta modalidad más informal de muchos medios digitales que hacen ahora. Entonces, creo que eso ha llegado, ¿no? Pero claro, evidentemente sí ha generado, creo yo, en los políticos jóvenes, esto que creo que es altamente negativo, de caer en esta tentación de ser político de Facebook, ser político de TikTok, y eso tiene un problema, y es que te desconectas de la calle, te desconectas del barrio. De la realidad. Muchos de estos políticos jóvenes seguramente no habrán estado nunca en una asamblea, en un cabildo popular, en un comité ciudadano, en un comité de base, y el rato que llegas evidentemente a la gestión pública, te encuentras con la calle, te encuentras con el barrio, te encuentras con la cancha, con el transporte, con el bus, con el trole, con el tranvía, con la metrovía, que es un mundo desconocido si tu vida ha sido las redes. Entonces, hablábamos hace un momento en relación a esto de las entrevistas en Zoom y las entrevistas en vivo, y decíamos, yo creo que lo ideal es que el mundo vaya en una posición combinada, que las redes, la virtualidad, den la gran utilidad que le han dado al mundo, sobre todo a raíz de la pandemia, pero sí me da cierto temor de que se vaya perdiendo el mundo de la calle, el mundo del barrio, el mundo del vis a vis, el mundo de la presencia física, porque te generaría finalmente un mundo irreal que es el mundo también de la pantalla, ¿no? Así es. Estamos en 5 de octubre, nos quedan 10 días para la segunda vuelta. Desde su óptica, doctor, ¿cómo ve que se van a mover los candidatos en estos días para conseguir esos votos que les faltan? Yo creo que el debate fue el último hecho que al menos de manera previsiva podía cambiar sustancialmente. Dejó pocos elementos además el debate. Aparentemente sí, aparentemente sí. Aparentemente. Se les vio, poniendo un término futbolístico, decían que entraron un poco al empate. Claro. El candidato Noboa dejó esa impresión de que entró al empate, es decir, a no querer hacer muchas olas para no cambiar una tendencia que el propio correísmo lo ha reconocido, le era favorable hasta hace algunos días. Pero sí permitió poner en escena ciertas posturas de candidatos sobre temas. Por ejemplo, eso iba a tema, el tema ¿no? de la Reserva Internacional. Correcto. Quedó muy claro, ¿no es cierto?, que Luisa González seguirá la línea que tuvo el presidente Correa de acudir, no voy a hacer una valoración positiva ni negativa, solo mencionar el hecho, de acudir, por ejemplo, a los recursos que pueda tener disponible. En su momento hicieron con los recursos del IES, ella ha dicho, yo no dudaría, por ejemplo, en traer la Reserva Internacional. Ya, eso tendrá que ser valorado de acuerdo a la visión ideológica económica de cada votante, si eso es bueno o malo. Candidato Noboa, en cambio, lo dijo, para mí sería la última opción. Lo haría eventualmente, pero ahí vemos, por ejemplo, una diferencia en el tema de manejo económico. Noboa ha sido tajante en el tema de la tabla de consumo. Obviamente Luisa, la repitió varias veces. Entiendo que ella la mantendría porque fue una de las cosas emblemáticas. Ya habló de que es de umbral. Entonces yo creo que sí se permitió ver ciertas diferencias. Creo que la diferencia en el tema de la visión laboral es sustancial. Noboa evidentemente se ha expresado siempre a favor de una flexibilización en materia laboral, mientras Luisa González habla de que mantendría ella una propuesta de un sistema laboral rígido. Incluso ayer me parece que dijo, yo les daría contratos permanentes, dijo, a 20,000 médicos. Entonces, más allá del tema social y salud, muestra también su visión, por ejemplo, en el campo laboral. Y nuevamente volvemos al origen del programa. Eso es lo importante en los debates, que nos permite, con todas las falencias, esbozar al menos las líneas de acción de los candidatos y les fuerza a los candidatos a dar criterios y a expresar su visión, al menos sobre determinados temas cruciales, extractivismo, todos los temas, nos deja ya una línea. Habrá que perfeccionarlos. Ahora, por supuesto, ¿cuánto esto mueve el electorado? Yo creo que estos días, estas semanas que quedan van a ser cruciales para ver si el debate
termina cambiando la tendencia que fue clara luego de la primera vuelta y revirtiéndose, o se termina manteniendo la tendencia. Yo creo que ambas cosas son posibles. No sé qué sorpresa podría haber en estos últimos 8 días, porque también a veces se dan cosas. Creo que el día mismo a veces, correcto. El propio día de la elección, por supuesto. Entonces, habrá que ver qué capacidad tienen los candidatos, si eso está en su radar, de algún elemento sorpresa de los últimos días. Pero sí, yo creo que evidentemente nada está dicho en la elección. Yo creo que esto se va a jugar hasta el último minuto y yo creo que estos días van a ser claves y que las fichas pueden moverse. Creo que evidentemente sí, pueden moverse en función de lo que se preveía luego de la primera vuelta, de la previsión que había luego de la primera vuelta. Creo que hay mucha agua todavía por correr bajo el puente, ¿no? Doctor, muy gentil por haber estado aquí, nos acaba el tiempo. Muy amable. Muchas gracias. Amigos, el doctor Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación Participación Ciudadana, haciendo un análisis de lo que ha sido esta campaña, no solo el debate, sino de lo que ha sido esta campaña, las propuestas, ese mundo del Facebook, de las redes sociales, del TikTok, del Twitter o del X que se llama ahora, y también el mundo real y cómo se van ligando, cómo van influyendo dentro de lo que puede ser también la decisión y la actuación dentro de este sistema que ventajosamente creo que es democrático todavía. Amigos, que pasen bien, felicidades. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.